¿Cómo hacer tu mejor preparación antes de negociar? Si es cierto que nada sustituye a una preparación profunda, entonces ante una situación de negociación donde nos podemos jugar mucho, será imprescindible el conocer qué debemos preparar antes de sentarnos a negociar. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. La planificación sistemática es un elemento clave para la negociación de éxito. Ayuda a los negociadores a reducir el estrés, evita el infravalorar o el sobreestimar a la otra parte y descubre potenciales zonas de acuerdo. Las 8 fases de preparación antes de negociar son: fase 1, pregunta inicial, ¿qué información necesitamos? Fase 2, fijando nuestros objetivos. Fase 3, fijando los temas. Fase 4, analizando el mercado. Fase 5, analizando fortalezas y debilidades. Fase 6, estimando oportunidades y problemas, amenazas. Fase 7, fijando la línea de fondo y valorando la posición de apertura de la otra parte. Y fase 8, valorando resultados de win-win. Algunos negociadores no planifican en absoluto. Otros planifican la negociación simplemente pensando en ellos mismos, pero de forma no estructurada. Haciendo eso se descubren ciertos puntos importantes, pero así no es posible considerar todos los puntos claves de la negociación. La planificación sistemática es necesaria para anticipar todos los acontecimientos y problemas de la negociación. Al igual que un checklist es útil para no pasar por alto nada, en otros contextos, la planificación sistemática puede efectuar la misma función para la negociación. Aunque abarca mucho más que un checklist, dado que cada fase requiere un cuidadoso análisis de una variedad de posibilidades. Además, la planificación sistemática reduce el estrés, incrementando la eficacia personal del negociador y su control sobre la situación. El tiempo de dedicación a cada fase puede variar grandemente en cada negociación, dependiendo de factores tales como 1. La experiencia del negociador, 2. La complejidad de la negociación, 3. La especificidad de la negociación. Pero entrando ya en el antes de negociar, distinguiremos 8 fases que requieren un cuidadoso estudio sistemático. Fase 1, la pregunta inicial es: ¿qué información necesitamos? Esta primera fase de la planificación es la de recoger cualquier información necesaria y disponible con respecto a nuestros objetivos, los temas a negociar, información relevante del mercado, los intereses vitales de cada parte y de cada negociador, la línea de fondo de la otra parte y cualquier efecto o influencia desde los ambientes económicos, socioculturales y políticos. En esta fase se determinará la información que debemos buscar para conocer o para confirmar durante el curso de la negociación. Para ello, 4 preguntas. 1. ¿Qué información tengo? 2. ¿Qué información deseo? 3. ¿Qué información me hace falta? Y 4. ¿Qué información me falta por recoger? Fase 2. Fijando nuestros objetivos. Los objetivos concretos de la negociación deben de ser determinados y priorizados dentro de las categorías de objetivos esenciales y objetivos deseables, con una balanza entre objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Los objetivos esenciales se refieren a intereses vitales. Los objetivos deseables concierne a intereses no vitales, pero importantes y atractivos. Los objetivos de cada categoría deben ser priorizados. Los términos corto plazo y largo plazo son relativos. Corto plazo normalmente se refiere a periodos de 1 año o menos. El largo plazo se utiliza para periodos mayores a 1 año.
Cada objetivo genera su propio tema y tiene su propia prioridad en relación con cada uno de los objetivos siguientes. Cuando los intercambios entre los objetivos son flexibles, temas adicionales emergen. Fase 3. Fijando los temas. Una vez definidos los objetivos, los temas a ser negociados deben de ser identificados. Las áreas de conflicto son analizadas en los puntos específicos a ser negociados. El análisis puede ser hecho tema a tema o temas con subtemas o de ambas formas. Identificar los auténticos temas ayuda a reconocer cuando la otra parte utiliza la táctica de crear artificiales temas para su intercambio. La agenda de temas se conoce como el mix de negociación. La combinación del mix de negociación suministra un cuadro de los temas a ser negociados. Los temas pueden ser clasificados en grupos económicos y no económicos. Después, cada uno de estos dos grupos se clasifican considerando las ventajas a corto y largo plazo de ambos. Antes de seguir adelante, los objetivos deberán ser reexaminados en el contexto de los temas identificados. Fase 4. Analizando el mercado. Cada cosa que es negociada tiene un mercado. Distintas formas de prácticas en ese mercado pueden existir. Además del valor del mercado y sus prácticas, las costumbres del mercado y sus normas deben ser analizadas en relación con la metodología de la negociación. Valor del mercado y prácticas. Ejemplo, los atletas profesionales se sienten libres para demandar una negociación de sus contratos para varios años después de una buena temporada, mientras que eso es tabú para managers después de una mala temporada. Costumbres y normas. Un mercader de Oriente Próximo en su bazar se sentirá decepcionado si un cliente se marcha después de oír el precio, sin regatear por un precio real. Fase 5. Analizando fortalezas y debilidades. Una eficaz planificación puede eliminar o disminuir potenciales debilidades. En primer lugar, la debilidad deberá de ser reconocida y una vez reconocida deben prepararse respuestas. Una respuesta útil puede basarse en creación de hechos que tienen tres posibilidades distintas. 1. Crea una fortaleza por nuestra parte. 2. Disminuye o elimina una debilidad nuestra. Y 3. Crea una debilidad en la otra parte. Como norma general, las debilidades no se mencionarán si la otra parte no se ha enterado de ellas. Hay dos excepciones. La primera, responder en anticipación a la debilidad si la otra parte lo va a descubrir en el proceso de la negociación, es decir, adelantarse a la objeción. Y la segunda, responderemos a la debilidad si por ley es requerido el descubrir la debilidad. Para determinar las fortalezas y debilidades, tres amplios factores deben de ser considerados. A. Los intereses vitales de las partes. B. Las presiones de la situación y el sentirse en la necesidad de u obligación de A. Y C. El otro negociador. A. Intereses vitales. Una de las partes que se da cuenta de que puede algo afectar algún interés vital de la otra parte ha identificado una fortaleza para ella misma. Para descubrir los intereses vitales de la otra parte, contesta la siguiente pregunta de la forma más completa que te sea posible. ¿Por qué la otra parte quiere esta negociación? Los intereses vitales de las partes revelan las necesidades de cada parte. La satisfacción de esas necesidades es de lo que realmente la negociación trata. Satisfacer las necesidades de la otra parte crea fortalezas para nuestra posición, haciéndola atractiva a la otra parte, mientras que a la vez alcanzamos nuestros propios objetivos.
y todo eso tiende a ser más efectivo que utilizar amenazas. Ejemplos de intereses vitales son: 1. Obtener un resultado que se percibe como justo. 2. Obtener lo más que se pueda. 3. Evitar una pérdida. Los acuerdos resultan cuando cada parte decide que es en su propio interés llegar a un acuerdo más que el no alcanzar acuerdo. B. Presiones de la situación y el sentirse en la necesidad u obligación a la negociación afectan a los negociadores. Aunque estas fuerzas pueden solaparse con los intereses vitales, ellas surgen desde fuerzas específicas, temporales o personales, idiosincrasias, más que de necesidades generales intrínsecas, el ego side de los estados de ego. C. El otro negociador. Los intereses personales del otro negociador, su personalidad y estilo de negociación deben de ser tenidos en cuenta. Aspectos de la personalidad a considerar son la sinceridad, la necesidad de control, la tendencia a buscar o evitar conflictos y a competir o cooperar, la necesidad de proyectar una cierta imagen personal, una disposición a subordinar los intereses del cliente a intereses personales del negociador y del que toma las decisiones, una cierta disposición a tomar riesgos y una habilidad a tolerar incertidumbres. Fase 6. Estimando oportunidades y problemas, amenazas. En el análisis SWOT en inglés y DAFO en español, S de Strengths, F de Fortalezas, W de Weaknesses, D de Debilidades, O de Opportunities, O de Oportunidades y P de Problems, A de Amenazas. Se conoce que en las negociaciones, al igual que en las empresas, fortalezas y debilidades son algo propio inherente de la negociación o de la empresa, mientras que las oportunidades y los problemas y amenazas pertenecen al ambiente, al exterior de la negociación o de la empresa. Por lo tanto, al estimar las oportunidades y problemas, amenazas que existen en el ambiente de la negociación, los negociadores deben ser muy conscientes de cómo esas oportunidades y amenazas que vienen del exterior pueden afectar al desarrollo y a los resultados de la negociación, pero nunca no tenerlos en cuenta, no desconsiderarlos. Fase 7. Fijando la línea de fondo y valorando la posición de apertura de la otra parte. Línea de fondo de la otra parte, 2 preguntas. 1. ¿Cuál es el peor acuerdo que tú puedes esperar siendo realista y que pueda aceptar la otra parte? Y 2. ¿Cuál es el mejor acuerdo que tú puedes alcanzar si tú sigues tu camino? Posición de apertura de la otra parte, 2 preguntas. 1. ¿Está la otra parte dispuesta a abrir a o por encima de sus mayores expectativas para así disponer de posibilidades de intercambio y de hacer concesiones o compensar subestimaciones? Y 2. ¿Y si la otra parte se espera que abra por encima de sus mayores expectativas, cómo de por encima puede ser? Fase 8. Valorando resultados de win-win. Las negociaciones a menudo producen resultados de win-lose. Lo que una parte gana es necesariamente perdido por la otra parte. Win-win se produce cuando una parte gana sin costes para la otra parte. Hay 2 categorías de win-win. 1. Ganancia para una parte sin una correspondiente pérdida para la otra parte. Y 2. Ganancia mutua. 1. Ganancia para una parte sin una correspondiente pérdida para la otra parte. Esta situación se produce cuando una parte gana, pero la otra parte no sufre una correspondiente pérdida y gana porque un acuerdo es alcanzado. En otras palabras, la concesión cuesta a la otra parte que la hace o absolutamente nada o tampoco que es insignificante.
Sin embargo, la concesión es significativa para la parte que la recibe, y así ambas partes ganan, win-win. Esto suele ocurrir cuando las partes tienen diferentes necesidades. 2. Ganancia mutua. La negociación a menudo es comparada con una tarta que solamente tiene un número de trozos, piezas para ser repartidas. Negociación para ganancia mutua altera el tamaño de la tarta, pues consiste en expandir la tarta mediante un proceso creativo, pensando en nuevos términos, en nuevos límites. Cuando esto ocurre, las partes comparten los beneficios. Ellas han alcanzado un resultado de win-win con ganancia mutua. Después de determinar las posibilidades de un resultado de win-win, reevaluar las fases de la negociación sistemática efectuadas hasta ahora delante de la negociación, para así hacer los ajustes necesarios a nuestro plan. En próximos vídeos abordaremos el qué debemos preparar para el durante la negociación. Y ok, si estos temas son de vuestro interés, os recomiendo ver seguidamente este vídeo y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.